hemos avanzado y habíamos quedado, hermanos amados, en el libro de Judas 1:11, donde se califica a los que se meten a caminar en la doctrina de Balaam como el camino del error. Así que vamos a buscar la Biblia en el libro de Judas. Por ahí ya le vamos a ir agarrando, hermanos amados, nuevamente. ¿Sí? Gloria a Dios. Sí, estamos entonces entrándonos al libro de Judas, porque ahí estamos mirando, lo que estamos mirando es la doctrina de Balaam, ya con los contextos bíblicos, ¿no? Con los contextos bíblicos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la epístola universal de San Judas Apóstol, ¿sí? Del apóstol, capítulo, vamos hermanos, 1, porque estos son solamente versículos, ¿no? Entonces en el versículo 11, mira cómo lo dice. Ay, esa palabra ay siempre usted lo va a conocer que es un juicio. Ay quiere decir un juicio. En Apocalipsis, mire los ayes como son juicios, ¿no? Entonces dice, hay de ellos, porque han seguido, ¿qué cosa? El camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la condición de Coré. Entonces ahí vemos, hermano, que dice que hay de ellos porque se han guiado, porque han seguido, el camino de Caín, egoísta, orgulloso y malo, criminal, ¿sí? Y se lanzaron en el lucro del error de Balaam. Se dice aquí un error que cometió Balaam, mis hermanos, y ahora sí escuchen, porque Balaam, Dios le prohibió, hermanos amados, maldecir a su pueblo. Todo iba bien mientras él no iba a maldecir a su pueblo. No iba a pasar nada, pero cometió un error. Sí, el error de haberle dado un consejo, del cual ustedes saben qué consejo se le dio al rey Balaam. Que hiciera una fiesta, que hiciera corromper a los varones de israelitas. Entonces hay un error de él y ahí se acabó todo con él, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, fue un error de él. Por eso vemos, por ahí quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hasta por ahí habíamos llegado. Entonces, vemos ahora, mis hermanos, que esta doctrina de Balaam compromete, complica a la persona. Póngale mucha atención porque vamos a ir aprendiendo muchas cosas de las cuales quizás no teníamos, hermano, la luz. Entonces esto complica a la persona que se mete en este camino de Balaam. Esta doctrina de Balaam se complica porque va a ver más adelante en qué sentido lo vemos nosotros esa complicación. Por ejemplo, es un compromiso con el mundo. Toda persona que se desvía a esta doctrina de Balaam ya tiene, hermano, un compromiso prácticamente con el mundo. O sea, representa la mezcla de la adoración a Dios con prácticas inmorales o idólatras del mundo sincretista. Vaya viendo en esto. Ya vamos a ver lo que significa el mundo sincretista o el sincretismo. ¿Sí? ¿A dónde le va llevando, hermanos, esta doctrina de Balaam a un cristiano? A una iglesia. Entonces, mire bien, representa la mezcla de la adoración a Dios con prácticas inmorales, idólatras del mundo, hermanos amados, sincretista. O sea, ¿por qué dice del mundo sincretista? Porque en el mundo el sincretismo significa una mezcla. Y eso ha venido desde muy atrás, hermano, el sincretismo,
que se vinieron uniendo razas con otra raza, pueblos con otros pueblos, y sale una nueva raza, un nuevo idioma, una nueva lengua, ¿sí? Sale, ¿no es cierto? Usted se va a Estados Unidos y verá que no encuentra solo gringos y blancos. Resultan personas, hermanos amados, de color, y también hablan inglés y son gringos, porque ya ha habido un sincretismo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a este hermano. Bienvenido, hijo, bienvenido. Tome asiento, hermano, tome asiento. Bienvenido. ¿Cuántos se gozan con la venida, hermano? Amén. Bienvenido, hermano. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, hermano, verlo acá nuevamente con nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, esto quiere decir, hermano, vamos a ir mirando un poquito sobre el sincretismo. Entonces, ahora, estamos viendo que Balaam, la doctrina de Balaam, nos compromete con el mundo. Es un compromiso, el cual ya comienza a haber una mezcla y viene el producto. O sea, ya viene ya el fruto. Entonces, eso se llama, esa mezcla, ya de uno con otro, tanto puede ser religión, como puede ser en animales, como puede ser, vamos a llamarlo en política, todo se llama sincretismo. Amén. Eso viene bien. Sincretismo es un proceso de mezcla, unión o hibridación de elementos culturales, religiosos o lingüísticos diferentes que resultan en una nueva síntesis. ¿Ya? Ocurre típicamente por el intercambio, contacto o conquista entre grupos sociales, fusionando tradiciones para crear expresiones mestizas. Se manifiesta en costumbres, religión, ejemplo, en la santería. Mire, se da prácticamente expresiones mestizas. Mestiza es cuando hay una mezcla de raza. ¿Sí? Cual Dios ha prohibido. Esto lo prohibió desde el principio, mis hermanos amados. ¿Sabe? Por eso, escuchen, iglesia, por eso el Señor, cuando levantó a su pueblo, o antes de levantar su pueblo, Él dijo a, hermano, a todo aquel que venía a Él, que no tenga dioses ajenos, que, hermanos amados, no se poste a nadie, ¿sí? Porque iba a haber una mezcla. Más adelante dice, hermanos, que el pueblo de Dios no se contamine con mujeres paganas de otros pueblos, porque Dios lo que no quería es que haya, hermanos amados, un sincretismo, o que haya, hermanos amados, una expresión de mestizaje. A su nombre, gloria. O sea, Dios viene desde atrás tratando de que no haya el secretismo, o sea, que no haya esta mezcla, de que no haya este mesticismo, hermano, entre el pueblo, y viene avanzando, siguiendo con el mismo principio, y cuando viene ahora el reino de Dios, la iglesia de Cristo, le dice lo mismo: no os unáis en qué, en yugo desigual. Porque lo dice un cristiano que es luz, con alguien que no es cristiano, que no es luz, y hay un sincretismo. Van a haber, hermanos, hermanos, una mezcla de medios cristianos, ¿sí? Va a haber una mezcla. Se va, hermanos amados, si es mujer que se casó con un impío, que es tiniebla, hermanos, hay una mezcla de medios cristianos, como el hombre de la cabeza no permite la iglesia, no permite seguir a la iglesia por el celo, por cuanta cosa, no lo permite, pero en esa casa se conoce a Dios, se conoce la Biblia, ¿sí? Entonces eso, y se conoce que se vive el mundo también, hay un secretismo ahí, y eso Dios no quiere, nunca quiso, Él ha rechazado. Por eso vemos en la iglesia, hermanos, de Apocalipsis, que Él rechaza eso, rechaza la doctrina de los hermanos Balaam. Amén. A su nombre, gloria. Entonces, por eso es que el apóstol Santiago
dice duro, fuertemente una palabra en el libro de Santiago capítulo 4, verso 4, o almas adúlteras. O almas adúlteras, no sabéis que al estar con el mundo es el que está con Dios. Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo, o sea, porque Dios no acepta la mezcla. No acepta la mezcla, jamás. Eso se llama, esa mezcla, se llama sincretismo. Y Dios no es un Dios, hermanos, que comparte su gloria con nadie. Nadie. El cristiano tiene que ser convertido de verdad y vivir para Dios, hermano. Y como dice la Biblia, vestirse de Dios, hermano. Ceñirse los lomos de la pura verdad de Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, por eso, vemos nosotros que la palabra, la doctrina, importa mucho. Importa mucho, hermano. Entonces, un cristiano que se une con una impía o con un impío, hizo una mezcla. Y ahí se va a formar un sincretismo. ¿Sí? Ahí va a haber mundo y cristianidad también. Mundo y cristiandad. Entonces eso, dice la Biblia, que se constituyen enemigos de Dios. No es cosa de los pastores. Ahora, hay pastores que no enseñan esta verdad, es muy diferente. Pero esta es la verdad, mis hermanos. Por eso el Señor Jesucristo habló de algo muy importante y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que el que llegue a conocer la verdad se da cuenta y sale de esa, hermanos, amor, de ese camino, ya sea de Balaam, de Caloitas o Jezabel. A su nombre, gloria. Entonces, miren bien entonces lo que quería expresarse, lo que quiere decirle sobre el sincretismo. Una vez más, escuche bien, el sincretismo es una fuerza viva común en la construcción de la identidad latinoamericana que permite la supervivencia de elementos autóctonos bajo una nueva apariencia. Usted puede ver en estos días que hace mucho tiempo no había, y ahora comienzan los pueblos, cantones, hermanos, a hacer nuevamente, activar lo que mucho tiempo, hermanos, no y aún era. Por ejemplo, hermanos, hablado muchas costumbres antiguas de los antiguos, ¿sí? Como por ejemplo de indígenas, de bailes, de fiestas. Ahora se comienzan, hermanos, a hacer, hermanos, desfiles. En cada época, en cada tiempo de desfile, salen, hermanos, ahí ellos haciendo su presentación. Y eso es representación antigua. Es un sincretismo. A su nombre, gloria. Dice para que no se pierda la costumbre. ¿Sí? Bueno, entonces en la iglesia cristiana, vuelta no. Cuando la persona viene a Cristo, la Biblia dice: nueva criatura es. Las cosas vienen a pasar. Y aquí tú vas echando, no puede venir nuevamente el pasado, hermano, a formar parte de una vida de un cristiano, porque entonces sería un sincretismo, también sería un misticismo. Vamos, hermano, a su nombre, gloria. A ver, ¿cuánto estamos entendiendo acá? ¿Estamos entendiendo? Levante la mano que no entiende, para volver a repetir. ¿Sí? Miren bien, por eso la iglesia de Cristo debe permanecer, hermano, como dice el libro de Pedro, capítulo 1, verso 16: sé santos, porque yo soy santo. Y santo quiere decir apartado de todo, lo que más puede en la vida del mundo apartar. A su nombre no. Entonces, decíamos también que esto viene a ser una expresión prácticamente mestizo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Mestiza, o expresión mestiza, hermano, quiere decir, son manifestaciones culturales, que le acabo de decir: arte, música, gastronomía, vestimenta, que surgen de la función, intercambio y asimilación entre distintas, hermanos, etnias, principalmente indígena o europea, española, durante la colonia en el tiempo pasado. Y hoy se vuelve a ver, hermano, es un desfile, hermano, nuevamente a activarle, hermano, y pasado a eso, comienza, hermano, a ver la venta de ropa, hermano, nueva vestimenta, ¿ya? Y así gente comienza a tomar
aceptaron ya esa cultura. Entonces entró el cristianismo. No, cuando uno vino a Cristo se tenía que morir todo. Si usted se vestía así, se acabó. Si usted hablaba de esa forma de su neta, se acabó. Si usted era mentiroso, se tiene que acabar. Se tiene que acabar, tiene que hacerlo morir. Si usted era malo, tiene que hacerlo morir la maldad. Y tiene que nacer y crecer el amor en su vida. Amén. Porque usted va a dar fruto. Mañana se casarán, hermanos, con una esposa cristiana. Y los hijos serán siervos, instrumentos de Dios desde que nacen. A su nombre, gloria. Pero como se casó con una persona, hermanos, que no era cristiana, desde que nace un niño, la niña, ¿qué ha pasado, hermano? Que ha habido hermanos padres, hermanos madres, que desde que nació su niña, le vistieron, hermanos, con ropa de hombre. Desde que vistió a la niña con ropa de hombre. Y el padre ha querido decir a la mujer, no así que como la mujer tenía, hermanos amados, escrito que es abélico, ella mandaba. Ella, hermano, tenía la autoridad. Y ciertas niñas de ciertos hermanos que ya no están acá, que ya se fueron a una iglesia donde hermanos haya, hermanos, acogida, ¿no? Se fueron de acá. Prácticamente, hermanos, se fueron ya. Porque ya, hermanos, la niña tenía ya su edad. La niña estaba en el colegio, tenía, hermanos, un año de colegio. Y el asunto seguía como al principio. Y el padre se sentía mal. Los padres se sentían mal porque decían, pero mujer, alguien tiene que vestir ropa de mujer, falda, cómprale falda. Y ella le compraba pantalones y pantalones. ¿Sí ven? Entonces, eso era prácticamente, hermano, ¿sí ven? Un sincretismo, una unión, hermanos amados, de un hombre y una mujer que no estaban en el mismo nivel espiritual para poder darse cuenta que la mujercita tiene que vestir ropa de mujer. Hermanos, si miramos el vestuario de la mujer, no fue pantalón nunca. En los primeros tiempos de la iglesia primitiva, nunca. Fue después de los años, hermanos, 300 en adelante más, hermanos, que comenzó esto, hermanos amados, a combatirse, a pelearse, a hacer reparo a las naciones, a los países, al gobierno, hermanos, para lograr establecer, hermanos amados, el pantalón. El primer pantalón que se usó las mujeres fue la Primera Guerra Mundial, con su nombre gloria. Y de ahí, hermano, cuando salieron de la guerra mundial, que se terminó, hermano, las mujeres comenzaron, hermano, a querer establecer en los países que ponían presos, las peleaban, las mataban, las encarcelaban, cuando ponían esa forma, hermano, de vestuario. Pero con el tiempo, paro y paro, los presidentes de aquellos países lograron establecerlo. Y establecieron el pantalón, hermano, en ciertos países, y de ahí fuera en otro país, y de ahí en otro país, y de ahí en otro, y así. Pero esto nunca nació, hermano, de verdad, nunca fue. El pueblo de Israel, que es la base, hermano, la base del cristianismo, donde nació, hermano, donde nace, donde viene el cristianismo, hermano, jamás las mujeres usar el pantalón, hermano, a su nombre, gloria. La iglesia primitiva jamás, esto es moderno, por eso. ¿Quiénes, hermanos, vienen ahora, hermanos amados, en las iglesias y usan libremente el pantalón, libremente las pinturas? Son las iglesias liberales. ¿Y qué es la iglesia liberal? Es una iglesia, hermanos amados, sincretista. Es una iglesia que se mezcló con el mundo, ¿sí? Por lucro de Balaam. Porque al mezclarse con el mundo se gana más. Hay más venta, hay más comercio, hay más entrada. Por eso las iglesias, hermanos, liberales, hermanos, son las que tienen más entrada económica. Hermanos, pueden tener más, enriquecerse, hermanos, bastante, ¿sí? Las iglesias liberales, a su nombre, gloria. Entonces, mire bien, aquí había una hermana que comenzó a vender aretes. Y entonces tuvo un problema porque aquí nadie le compra aretes. Aquí nadie le compra los aretes. Porque siempre estaba diciendo, hermano, no me ande ofreciendo arete, hermano. No me ande ofreciendo arete, hermano. Pero el pastor se puede poner en la casa. Por favor, hermano, no ande metiendo esto. Y al final, hermano, con el tiempo, se fue y buscó una iglesia liberal donde le permitan vender aretes dentro de la iglesia misma. Donde le permitan vender sus productos dentro. O sea, donde es una iglesia liberal. Ya hay sincretismo, hay una mezcla. Si miren cómo andan afuera.
empaternada, bien pintada, bien, hermano, adornada. Entonces, eso era de la vida pasada, pero ella tiene nuevamente en su vida y siendo cristiana. ¿Pero por qué? Porque fue, hermanos, una mezcla, un sintetismo, un misticismo ahí. Amén. Por eso hay eso. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Llegarán al final y verá cada uno, hermano, cómo, hermanos amados, lo recompensa a Dios. La verdad. Y ahí las cosas hasta ahí van. Vaya viendo usted. ¿Sí? Entonces algunos hermanos dicen, no, porque la iglesia allá, yo veo que predica, evangeliza todo, y bien, yo no veo nada malo. ¿Sí? No ve nada malo porque le falta conocimiento a usted, porque le falta doctrina. Por eso no ve nada malo, su nombre gloria. Entonces mire bien la expresión. El misticismo, hermanos, son manifestaciones culturales de arte, música, gastronomía, vestimenta, que surgen de la fusión, intercambio y asimilación entre distintas etnias, distintas costumbres, países, principalmente indígenas y europeas, españolas y así. Hermanos amigos, a su nombre gloria. Presentan un sincretismo único, caracterizado por una nueva identidad, ya sea artística, social o religiosa. Ya viene un sincretismo, hermano, una forma nueva, algo diferente. Por eso el apóstol Pablo decía que él estaba tan maravillado de que este evangelio tan bonito, tan lindo, hermanos, un día sería diferente y que habría un evangelio diferente y que muchos, hermanos, de verdad iban a seguir esos caminos diferentes. Y luego dice el apóstol Pablo, y no queda un evangelio. Hay muchos evangelios que perturban el verdadero evangelio. Gálatas lo dice, a su nombre gloria. Hay muchos evangelios que perturban el verdadero evangelio. Entonces, pongámosle atención a esto. Por eso el camino del evangelio, hermano, verdaderamente, sinceramente, es duro. Es duro. Sí, no es fácil. Imposible no, porque para Dios no es imposible. Porque esto funciona, el evangelio de Cristo, de Dios, la verdadera doctrina, funciona con el poder de Dios, nada más. Sin el poder de Dios, hermano, una iglesia de doctrina no puede seguir. Una iglesia liberal sí puede seguir, hermanos amados, con el evangelio, porque ahí le meten la Navidad, ahí le meten los cumpleaños, ahí le meten, hermanos, fiesta del Día de la Madre, ahí le meten, hermanos, todo este tipo de fiestas. Ahí le meten la danza, ahí le meten los teatros, ahí le meten los... O sea, todo esto es un sincretismo. Esto es una mezcla de mundo. Y entonces, como al mundo, la humanidad, a la naturaleza caída, le gusta la diversión, le gusta, hermanos amados, los momentos, la distracción, le gusta. ¿Cómo se sintió usted ahí, hermano, en la recepción matrimonial? ¿Feliz? Incómodo, un poco incómodo, no tan por ahí, pero la carne se quiere, pero hay algo incómodo, no en su totalidad. ¿Por qué? Porque esto es una mezcla. Jamás hubo esa forma en los matrimonios. A su nombre gloria. ¿Quién vive? Entonces, por eso es un poco de mezcla, hermano, y que muchas veces los pastores lo hacen porque las familias con quien se casó tal persona es del mundo, es mundana, y entonces de ellos motivan, porque el pastor dice, hermano, hace lo que fuera aquí, pero la familia impía y dice, no, que hay que hacer lo mejor, hay que hacer lo fuera. Entonces, que ya no se preocupe del dinero, entonces se deja llevar y es arrastrado, hermano, a ciertas cosas. A su nombre gloria. ¿Sí ven? Entonces, porque la familia, muchas veces, tanto de novio, de novia, como no es en su totalidad cristiana, pero si fuera en su totalmente cristiano, hermano, fuera diferente. Pero a pesar de eso, también hay familias cristianas que como ya están, hermano, en el sincretismo, porque ya vieron, porque ya observaron, porque ya comienzan también, hermano, a hacer estas cosas. Bueno, también que se hiciera, pero se hiciera un poco más, hermano, de verdad, más consagrado o algo bíblico por lo menos, ¿no? Muy bien, seguimos. A su nombre gloria.
Entonces, Balaam, una de las características que tenía Balaam, el profeta, en su doctrina, en su costumbre, en su vida, era la codicia. ¿Ya conmigo la codicia? La codicia al dinero. La codicia, hermanos amados, vean, la riqueza. Eso tenía por naturaleza, hermanos amados, Balaam. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque Balaam no era profeta de Dios. Escuche bien, a su nombre gloria. Balaam era un brujo en sí, un adivino. No era, hermano, un profeta. Porque si vamos a ver un profeta de Dios, los profetas de Dios no tenían codicia. Eran hombres que totalmente se dirigían por la voz de Dios, por el Espíritu de Dios, hermano. A su nombre gloria. Sí, pero Balaam no. Ya vamos a ir viendo. Entonces la codicia, o sea, amor al dinero, eso tenía. Por eso es que, hermano, cuando Balaam, el rey de Moab, le ofrece cantidad de dinero, hermano, él se volvió loco, se volvió, hermanos amados, emocionado, pero sabía, porque conocía, hermanos amados, a Jehová, el pueblo de Dios sabía, y él conocía porque andaba por otro lado, haciendo sus trucos, hacía trucos, ¿sí? Hacía trucos de adivinación, tenía artes de magia, todo tenía esto, ya vamos viendo. Entonces, Balaam tenía codicia, amaba la riqueza, como Balaam le ofreció, hermano, una dote tremenda. Entonces a él le cruzó los ojos y buscaba la forma de ir a maldecir, quería ir, pero Dios no se lo dejó. Dios no le permitió ir a maldecir al pueblo de Israel. Más vale, Dios lo usó para profetizar bien sobre Israel. A su nombre gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Vamos. Amén. Entonces mire bien, como no pudo maldecir, profetizó para bien. Entonces Balaam no era un profeta fiel a Dios, no, sino un adivino que vendía sus servicios espirituales por dinero. Vamos a la Biblia, Números 22, 7, busquen. Vamos a buscar la Biblia todos. Antiguo Testamento, capítulo 22, ¿sí? Verso 7. Amén. Mire bien cómo vino, hermanos, la conquista. Verso 7 dice: fueron los ancianos de Moab, o sea, los de Balac, fueron los ancianos, mira, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Mire bien, él les dijo: reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Mire, pero vean el verso 7 como dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de ¿qué cosa? De adivinación en su mano. ¿Por qué fueron con esas artes, hermanos? ¿Por qué? Porque Balaam, imagínense, hermano, las personas que van de un curandero, ya van con un cuy, porque les va a mandar a comprar un cuy negro, y ya van con un cuy, una fundita, un cuy negro, porque el brujo, el curandero, van a estar, o también, dependiendo de la edad, ya van con un sapo. Si con un sapo hay una fundita, ¿sí o no, hermano? Sí. Usa un sapito. ¿Ya? Entonces, miren, ya van con esas artes, con esos elementos, porque eso es lo que usa ese curandero o el brujo. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, dice que los ancianos vinieron con las
usted, este Balaam no era profeta de Dios, no era. Por eso en la Biblia, usted no lo va a encontrar en ningún libro, hermanos, como lo encuentran a Jeremías, a Isaías, Daniel, y a todos los profetas, qué sé yo, menores o mayores. No, a su nombre gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, Balaam es considerado en sí, ya vaya sabiendo, como un adivino. Amén. Escuche bien esto. Como un adivino y no como un verdadero profeta de Dios, porque aunque conocía y escuchaba a Dios, a Jehová, su práctica se basaba en la magia, la hechicería y el lucro personal, buscando maldecir a Israel por dinero. La Biblia describe explícitamente como un adivino. En la Biblia encontramos que la Biblia lo describe a Balaam como un adivino. Amén. Vamos a ver el libro de Josué. Josué, más adelantito, capítulo 13. Busque Josué 13. Buscando. Siempre buscando Biblia, mis hermanos. Y subrayando. Los que tienen la Biblia, tienen una rayita. Aún en el celular, que tiene la Biblia, echen una subrayada. Gloria al Señor. Y a mí, capítulo 13, versos 22. También mataron a espada los hijos de Israel. ¿A quién? A Balaam. ¿Y cómo le aplica? El adivino, hijo de león, entre los demás que mataron. Hermano, se levantó por Israel, hermano, una guerra, hermano, y lo mataron también a él. Dios perdió él. Y lo considera en la Escritura a este Balaam como un adivino. ¿Y quién es un adivino? Un hechicero o un brujo. Amén. Entonces la doctrina de Balaam no es buena, porque mire lo que él era. Lo que él era. Por eso Dios detesta de ningún hombre codicioso o de un hombre mundano va a salir, hermano, una cosa buena. El Señor lo dice. Un árbol bueno no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno da fruto bueno. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, perdón. Amén o no amén. Entonces, por eso dice la Biblia, al árbol se le conoce por sus, dígalo, por sus frutos. ¿Sí ven? Entonces, muy bien. Seguimos. No está leyendo nada. Solo el pasaje que yo le indico. Aquí solo lee el pasaje que yo le indico. En la casa usted le hace todo, la Biblia entera. Sáquese niña, horas, y lea. Pero aquí en la iglesia, sea usted obediente, ordenado, sujeto. ¿Sí? No se quede leyendo. No, eso deje. Lea el pasaje que le indica, porque esto es un estudio. ¿Sí? Gloria a Jesús. Muy bien. Seguimos, hermano. Amén. Entonces la Biblia describe explícitamente como adivino, ¿ya? Y sus acciones, el uso de sacrificios para intentar forzar una respuesta divina y su motivación codiciosa. Entonces hay una diferencia de la misión, hermano, desinteresada de un profeta. Hay una diferencia total de un profeta con Balaam. Porque Balaam tiene interés. Balaam tiene interés al dinero. Ninguna persona que viene a Cristo debe venir por interés. Ninguna persona que camine en Cristo debe venir por interés. ¿Sí? No debe haber interés. Debe ser sano en el Señor. Porque entonces está como Balaam. A su nombre gloria. ¿Cuánto dice corriendo? ¿Sí? Entonces mire bien lo que dice. Seguimos. Entonces miren los puntos claves que sustentan de verdad, hermanos, esta distinción que estamos mirando, que no es un profeta. Miren, Balaam buscaba las dádivas de adivinación, según hemos visto en 22:7, lo que demuestra que su trabajo era transaccional. O sea que su trabajo no era prácticamente divino, de Dios, no lo era. A su nombre gloria.
¿sí? Entonces, vayamos viendo bien entonces, lo que él utilizaba, hermanos amados de verdad, lo que él utilizaba eran prácticas de adivinación, prácticas de adivinación. Utilizaba rituales paganos, como la lectura de las señales, hermano, el sacrificio de animales, típico de los adivinos, como le dije antes, el cuy, el sapito y todo eso, ¿ya? Como los adivinos mesopotámicos, para intentar influir, hermano, en la voluntad divina. O sea, todo esto, vemos nosotros hoy en día que ya se ha captado, que ya se ha logrado identificar claramente por cámaras, muchas veces escondidas, de ciertos profetas, entre comillas, en los milagros que hacen. Se detectó, hermanos, muchos milagros, aún paralíticos que se han levantado de cama, hermano, y la gente, hermano, gloria a Dios, y la gente, hermano, se ha identificado que ese paralítico nunca fue paralítico. Se lo ha hecho un seguimiento al paralítico, hermano, se le ha dado hermano, con su vida, con su familia, con su descendencia, hermano, lo ha investigado hasta el último, tanto a hombres como a mujeres, se lo ha investigado, hermano, nunca fueron paralíticos. Otros eran ciegos, también se lo han descubierto, hermano. Otros hicieron, hermano, el milagro de convertir el agua en vino, también. Otros hermanos que hacen el milagro, hermanos, dándote números, hermanos amados, diciendo por números tu nombre, diciendo por números tus hijos, diciendo por números, hermanos, el nombre de tus hijos. Todo eso también hermanos, se descubrió. Todo eso es igualito que la acción de Balaam. Trucos de otros países a su nombre. Todo eso dentro del cristianismo. ¿Y por qué hay eso? Porque ya hay una mezcla. Hermano, el hijo de tal persona, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo pequeño. Una mujer se casa con un hombre impío. Resulta que sale un varón. Ese varoncito, ese hijo, como nace de una familia media, él siente de Dios, pero también siente del mundo. A la final, él comienza a tener una mente, hermanos, lista, y comienza, hermanos, a buscar, hermanos, hacer trucos para luego decirlo, es Dios. Y él comienza con la mentira desde pequeño. Y así hemos visto y lo vamos viendo, hermanos, dentro del camino de este evangelio, y hay mucho de esto, hermano, a su nombre, gloria. ¿Sí? Porque la madre le alegra que él invoca a Dios, pero el padre no, él trata de alegrar vamos. Y así hubo hace no mucho tiempo que un predicador a nivel mundial, famosísimo, hermano, que predicó a miles en estadios, pero después que predicaba, hermano, se iba con el grupo de él, hermano, al departamento y tiraban toda la plata, hermano, que cogieron ahí y contaban y se reían y se tomaban, hermano, y conversaban. Esta fue más fácil que la otra, esta fue más fácil que la otra actividad, esta fue más fácil. Los trucos que hacen, hermano, las lenguas que hablan. Entonces, todo esto es, hermano, porque ellos tienen verdaderamente codicia a la ganancia, al dinero, al enriquecimiento, y hacen todo truco, porque ya ellos tienen un misticismo, una mezcla de cristianismo y mundo. A su nombre, gloria. Muy bien, seguimos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Seguimos. Entonces, mire bien, entonces las prácticas que utilizaban son los rituales paganos, que lo que usaba hermana Balaam. También vamos a seguir viendo el uso de herramientas que usaba él. No era siervo, a pesar de ser un adivino. Escuche bien, Dios lo utilizó para bendecir a Israel, ¿ya? Impidiéndole maldecir a su pueblo. Dios lo agarró ahí, se le puso un ángel delante de él, cuando iba con la burrita. A la final, después ya arregló el asunto, Dios dijo, muy bien, vas, anda, pero hablará lo que yo te ponga en la boca, lo que yo te diga. O sea, le puso una regla, lo agarró el Señor, dijo, está bien, ve, pero vas a hablar lo que yo te diga.
hablarás. Entonces ahora ya cabe en el poder de Dios este hombre. Lo cogió, lo usó el Señor. Dios en los tiempos de antes ha usado a distintas personas, hermanos, que no eran de su pueblo, que no eran hermanos de nada para Dios, pero lo ha usado. ¿Sí? Por ejemplo, vemos a reyes, vemos hermanos en Egipto, vemos hermanos ahí a faraones, vemos acá en Babilonia, vemos a Nabucodonosor, vemos hombres que Dios usa, que usó, que no eran del pueblo de Dios. Usó para ciertos trabajos, ciertos planes que Dios tuvo con su pueblo. A su nombre, gloria. ¿Sí? Pero no eran de Dios, esos hombres, no eran de Dios. Entonces, así fue, hermanos amados, Balaam. El error de la doctrina de Balaam, tras no poder, ahí viene lo que le decían antes, tras no poder maldecir, hasta ahí quería llegar. Porque, escuchen, él puede maldecir, no pudo la primera, la segunda, la tercera, no pudo maldecir, porque Dios no le permitía, Dios le ponía otra palabra en su boca, más vale lo bendecía, más vale lo profetizaba. Entonces, al ver que esto no pudo, entonces él dijo, no. Pero Balaam le dice, pero muchacho, tú eres mi amigo, ayúdame. Mira este bolín que te vas a perder. Ya está bien, perdóname. Mira, no lo he podido maldecir como tú has querido. Con mis artes de magia, tú sabes, ¿no? Tú sabes. Pero mira, en cortito, ven, y en la orejita le digo, ven, haz esto, haz una fiesta, invita a los israelitas, provócalos, que caigan en pecado, con las mujeres que tú de acá, y Dios los va a rechazar, y van a ser débiles, y tú no vas a vencer. Chao, pero le llevó el motín. O sea que se llevó la plata, el bandido. Logró, hermano. ¿Sí? Pero eso es el error de él. Porque no vivió para contarle, hermano. A su nombre no. Si no hubiera hecho ese consejito y él se hubiera ido, hubiera vivido. Pero Dios lo cortó, hermano. Lo cortó. A su nombre gloria. Entonces mire bien esto. ¿Ya? Tras no poder maldecir a Israel, aconsejó a Balaam seducir a los israelitas a la doctrina, a la idolatría, a la inmundicia, mostrando un corazón corrupto. Entonces ahí, esta partecita en la que Dios, hermano, lo hace, hermano, resalta, que Balaam tiene una doctrina mala, que Balaam enseña a comer por el pecado, que Balaam enseña, hermanos amados, al pecado. Entonces, no acepta a Dios que tenga la doctrina de Balaam. Por eso aquí el hombre no puede vivir de esa forma. Usted no puede vivir, hermano. Si usted es un varón que ya tiene sus años, cásese. Y no ande mezclándose, hermanos, con el mundano, con la mundana, porque usted va a ser un chiquitín. Y desde ya, usted va a ser cortado. En cualquier momento, hermano, usted es cortado. Tanto del cristianismo como de la vida. Hay personas que han sido cortados del cristianismo, fuera. Ni por más que busquen no pueden volver a Dios, porque ya Dios los cortó. Y de pronto también la vida se acabó. Porque una persona sin Dios allá afuera, hermano, se muere. A su nombre, gloria. Dios los corta, porque son cristianos que predican la palabra, que congregan en la iglesia, pero hermano, tienen un sincretismo, tienen un misticismo, tienen una mezcla. Allá tienen una novia mundana, allá tienen una impía, se van por ahí, hermanos amados, con mujeres de la prostitución. O sea, ese es un misticismo. Ese cristiano pronto Dios lo corta, hermano, y nada le sale bien, nada. Intenta, desea, pero no puede, porque para tener las cosas de Dios, la gracia de Dios, tiene que de verdad arrepentirse y de verdad soltar, desechar todo lo malo, de verdad a Cristo con sincero corazón. Suelta el mundo, suelta el pecado, suelta todo. Confieso con mi boca mis pecados. A su nombre no. Entonces un creyente no puede vivir así, porque lo corta Dios. Y la Biblia dice, libro del Evangelio de San Mateo, ya el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto. A su nombre no. Entonces mire bien, tras no poder maldecir a Israel,
aconsejó a Balac seducir a los israelitas. Miren lo que hizo. Terrible, ¿no? Entonces, a diferencia de los profetas de Israel, que seguían la voluntad de Dios, Balaam buscaba multiplicar, hermano, la situación espiritual, manipular personas, manipular la situación espiritual para su propio beneficio. Manipulación. Aquí viene la manipulación para su beneficio. Por eso usted ve a los predicadores de estos días. Recibe. Ahí está. Mire, manipulación. Para que la gente lo resalte a él. Para que él sea visto y él pone la cámara. Para que la gente, hermano, vea. Uy, poder de Dios. Uy, qué presencia. Uy, qué unción ese hombre. Ahí está. Y viene. Reciba. Mire. O sea, mire todo eso. Todo predicador que ande, mire, Padre Dios, nada falso, hermano. Yo cuando oigo la palabra, mire, Padre Dios, olvídese, lo acabo de descubrir, falso. A su nombre, gloria. Hermano, Dios mandó a predicar su palabra, como Él es todopoderoso, y Él hace su voluntad. Si a Él le place que un paralítico camine, que esta noche, hermano, el paralítico caminará para la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Hermano, el enfermo sanará. Tal vez en media prédica. Casi muy poco en la oración, hermano. Muy poco en la oración. Pero hoy vemos que los predicadores, después de predicar, comienzan a orar por los enfermos. Uno por uno. Les coge las 11, les coge las 12, la 1 de la noche, de la mañana. Hermano, la gente se caía y le da coraje. ¿Sabe? ¿Por qué lo hacen? Hermano, por lucro. ¿Sí? Porque están buscando, hermanos, para ellos. Quieren ser vistos. Hermano, cuando la palabra está siendo predicada, tengo que anunciarle al principio que a través de la palabra el Señor puede sanar tu enfermedad, puede liberarte y sanarte en esta noche. Así que préstale atención a la palabra. No te salgas, no te muevas, porque la palabra que te ministra, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada dos filos, que se penetra hasta partir el alma, tuerta de la coyuntura y desciende el pensamiento. O sea, se penetra la palabra. En la prédica tú te concentras y la palabra se te penetra al alma, al tuétano, a la coyuntura, a los órganos. Van a ser sanos. Tu riñón es sano, tu hígado sano, tu corazón sano, tu cerebro sano, tus huesos pueden sanar en la voluntad de Dios. Hermano, puede ser ahora mismo, en este culto, mañana, en cualquier momento, Dios lo puede hacer. A su nombre, gloria. Yo digo que hermano que es medio fanático, hermano, la oración, pero pastor, usted tiene que orar por. Yo predico la palabra, y si el Señor lo sana, y gloria a Dios, muy poco oro por la gente. ¿Sí? Muy poco oro por el enfermo. Oiga, si está en el culto, todo el culto, ¿y por qué le voy a orar? La palabra es más poderosa, hermano, que yo que aquí mi oración. A su nombre, gloria. Sea por la palabra, pero Dios me dirige a orar en esta noche, a hacer un llamado por un enfermo o por los enfermos, que no es toda la vida. De repente Dios me dirija en la voluntad de Él. Puede ser que Dios me dirija a orar por los enfermos. A su nombre, gloria. Pero tiene que ser la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios lo hago cada día, cada noche. Pero si Dios me dirige, si lo hago, si lo he hecho, a su nombre, gloria. Cuando dice gloria a Dios, ¿por qué? Porque el poder y la potencia de Dios está en su palabra viva. La potencia, la unción y el fuego del Espíritu Santo está en la palabra de Él. A su nombre, gloria. Por eso el momento de la prédica comienza la saturación, comienza la meditación, comienza el toque divino de Dios vivo a cada vida que está escuchando el mensaje. A su nombre, gloria. Fuerte ese aplauso para Cristo. Fuerte ese gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, mis hermanos, la diferencia, ¿no?, con los profetas de Israel, que siguen la voluntad de Dios, mas Balaam buscaba manipular para tener acogida.
Y es lo que vemos hoy día, hermanos, predicaciones que se hacen acogidas para acoger. La gente, como le gusta cierto producto, pues el mundo lo fabrica tal producto. La gente le gusta tal cosa, se fabrica eso. Entonces la gente le gusta en estos días predicaciones alocadas, predicaciones que cogen y todo acá y le predica la palabra, recibe la palabra, recibe un show, recibe el fuego, ahí está el Señor, ahí está el poder, ahí está tomando, ahí está tomando. Eso le gusta a la gente. Y eso se vende. Entonces vienen predicadores que gritan, que hacen la bulla, que le cogen el micrófono acá, parece que nunca estudian un poquito de la ética, ¿no? Entonces, pero es porque manipulación, a su nombre gloria, manipulando. Ese evangelio nunca se predicó así. Oiga, el evangelio que predicó la iglesia primitiva, que es el fundamento de nosotros, nunca fue así. Oiga, hombre de Dios poderoso, comparado con el de ahora, nada, hermano. Ahí tenemos a Pedro, a Pablo, hermano, a Bernabé, hombres poderosos de Dios, hermano, que predican la palabra, qué claridad, qué enseñanza, hermano. Y por esa palabra los enfermos se sanaban. A su nombre, gloria. Había el poder de la palabra, pero hoy en día no hay la palabra, hermano. Hay una manipulación en los gritos, en el ronquido. En el grito, en el ronquido. A su nombre, gloria. Entonces la gente, como eso le gusta, porque hay un sincretismo ya en el cristianismo, hermano, la gente se apila y llama poder pentecostal. No, hermano, no hay poder pentecostal nada. A su nombre, gloria. No es manipulación, hermano. Buscan verdaderamente, hermanos, puntos para ellos, favor para ellos. Entonces mire bien, a diferencia de los profetas de Israel que seguían la voluntad de Dios, Balaam buscaba manipular la situación espiritual por su propio beneficio, y el de Moab, o sea, el de rey Balaam, a su nombre gloria. Esto se llama poner tropiezo. Se mire bien, es una estrategia que tenía Balaam para debilitar la iglesia desde adentro, haciendo que los creyentes abandonaran su lealtad a Dios por gratificación sexual o ganancia material. Mire bien, cuando el Señor dice que enseña a poner tropiezo, quiero que abra Apocalipsis, el capítulo 2, donde el Señor reprende a la iglesia por tener esta doctrina. Y quiero que vean cómo lo dice. Mire, 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que en esa iglesia se permite el vestuario corto de la mujer, se permite, hermanos amados, la ropa apretada, sensual, y eso es, hermano, enseñar a cometer, hermanos amados, fornicación. Porque la gente, principalmente los varones, hermanos, no van a quitar los ojos de ahí. Va a llamar la atención. Sí, al varón le llama la atención por los ojos. Entonces comienza ahí, hermano. Por eso Dios no quiere, hermano, que haya esta doctrina de Balaam. Voy a leerla. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No es malo esa comida. No es malo. No coman nomás la panesca, no es malo. Coman nomás el pan guagua, el verdad moral no es malo. O sea, te enseña a comer comida sacrificada. Cuando el libro de los Hechos nos dice claramente que el Espíritu mismo, hermanos, dirigió al apóstol Santiago, hermanos, los hombres de Dios, a que estas cosas no se comieran. Por ejemplo, comida sacrificada de animal, sangre de animal ahogado, a su nombre gloria. Pero acá el Señor, este profeta, precisamente enseña eso, que no es malo, no es malo, ¿sí? Porque está
buscando, hermanos, su propio beneficio. A su nombre, gloria. Entonces, permiten en ciertas iglesias esta libertad. Comenzamos a hacer fiesta dentro de la iglesia. Comenzamos, hermano, a poner mesas, comida, acá programa, show, y comida por acá, una mesa, acá una familia, otra familia allá, otra familia acá, mesa y comida, y viene el banquete, y viene la presa de pavo, y acá están cantando. O sea, Dios mío, ¿en qué se convirtió? Eso enseña ¿quién? Balaam. ¿Quién enseña eso? Balaam, la doctrina de Balaam. Hacer estas cosas. Nos olvidamos que este lugar, hermano, aunque sea sencillo, como sea, hermano, está consagrado para adorar, para escuchar a Dios, hermanos, para congregarnos, para adorarle al Señor, a su nombre, gloria. ¿Cuál dice gloria a Dios? Que no está mal comer juntos, no está mal servirnos, no está mal, hermano, hacernos un preparado y comer, no está mal. Pero busque un lugar apropiado. Por un lado, bien lo que pasó allá, ¿no? Después de la boda, que seguro no se comió ahí. Pero más antes el pastor siempre le vino que tiene en su casita y lo vea bien, está bien. Pero no acá, está bien. Aquí, por ejemplo, lo hacemos allá afuera. Allá afuera, hermano, tiene un pequeño patio. ¿Ya? Algunos tienen, hermano, de pronto la casa más grande y lo cual apropiado para. Pero dice, está bien. Pero aquí no. Si lo consagraste para Dios, déjalo para Dios. A su nombre, gloria. Amén. Pero Balaam, la doctrina de Balaam, es la que lleva que hemos amado a todo esto. ¿Sí? A su nombre, gloria. En resumen, terminando con Balaam, en resumen, la doctrina de Balaam es la corrupción de la iglesia a través de la mundanalidad y la inmoralidad impulsada por la avaricia de falsos líderes. La doctrina de Balaam mencionada en Apocalipsis 2:14 representa la enseñanza falsa de comprometer la fe y santidad por ganancia personal económica. A su nombre, gloria. Mire bien esto, anote eso. La corrupción interna. Según la doctrina de Balaam, asociada con la de los nicarolitas, los dos que casi van por ahí, miren, busca corromper la iglesia desde adentro, enfocándose en ministerios que cobran por servicios religiosos o buscan fama en lugar de servir por amor. A su nombre, gloria. ¿Qué pasa?